día y bienvenidos a este análisis introductorio de uno de los libros bíblicos más fascinantes y a menudo mal interpretado, el Apocalipsis. Hola. Sí, y es fundamental empezar por el nombre mismo, ¿no? En griego, la primera palabra es apocalipsis. Apocalipsis. Exacto. Y a veces pensamos en catástrofes, fin del mundo, pero olvidemos eso un momento. Ajá. El significado real es revelación, o sea, quitar el velo. El propósito es descubrir, no ocultar nada. ¡Qué distinto! Revelar, no asustar. Justamente, es una revelación de algo, y para alguien. Claro, y el propio texto dice que es la revelación de Jesucristo. Esto es interesante porque parece tener un doble sentido, ¿verdad? Totalmente. Funciona en dos niveles. Por un lado, Jesús es la fuente. Él origina esta revelación. Entiendo. Pero por otro lado, Él es también el tema central, el protagonista de todo lo que se va a desvelar. Es la fuente y es el mensaje. Precisamente. Y hay como una cadena de transmisión muy clara, fíjate. Dios Padre le da la revelación a Cristo. Sí. Cristo la comunica a través de un ángel a su siervo Juan. Ajá. Y la tarea de Juan es compartirla con las iglesias. Hablemos de ese Juan. Es curioso que se identifique así, tan simple, ¿no? Juan. 4 veces. Sí, solo Juan. No dice el apóstol Juan ni nada. Pero la autoridad con la que escribe. Se nota. Claro. La forma en que se dirige a las 7 iglesias. Pues sugiere mucho esa posición apostólica. Claramente era alguien muy conocido, muy respetado en Asia Menor. Todo indica que es el apóstol Juan, el que llaman el discípulo amado. Así es. Mira, aunque hoy en día, en algunos círculos académicos, se pregunta si pudo ser otro Juan. Sí, he escuchado eso. La verdad es que la evidencia histórica más antigua es muy sólida a favor del apóstol. Líderes de la iglesia primitiva, gente como Justino Mártir, Ireneo, ellos estaban más cerca de los hechos y lo afirmaron sin dudar. O sea, la tradición temprana es bastante unánime. Bastante. Y además hay temas que resuenan mucho con el Evangelio de Juan, ¿te das cuenta? Jesús como el Verbo, el Cordero, el Pastor. Cierto, son conceptos muy juánicos. Exacto. No son títulos al azar, son centrales en su teología. Y aquí reaparecen con muchísima fuerza. Y pensar en las circunstancias. Es fuerte. Él mismo dice que es hermano y compañero en la tribulación. Sí. No está escribiendo desde un escritorio cómodo, ¿eh? Está exiliado. En Patmos. En Patmos. ¿Y por qué? Él mismo lo dice, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Patmos. ¿Cómo era ese lugar? Pues no era precisamente un resort, era una isla rocosa, bastante árida, allí en el mar Egeo. El Imperio Romano la usaba justo para eso, como lugar de destierro. Para prisioneros, disidentes. Exacto. Imaginar a Juan, probablemente ya mayor, recibiendo estas visiones tan cósmicas, tan grandiosas, en ese entorno tan hostil. Le da una dimensión muy humana, ¿no crees? Totalmente. Le pone los pies en la tierra. ¿Y cuándo pasa esto? ¿En qué momento histórico lo ubicamos? Pues la opinión mayoritaria, que se basa mucho en testimonios como el de Ireneo, que fue discípulo de Policarpo, y Policarpo conoció a Juan. Ah, una conexión bastante directa. Sí. Esa línea lo sitúa durante el reinado del emperador Domiciano. O sea, estamos hablando de los años 90 a 96 después de Cristo, finales del primer siglo. Y parece que hay detalles dentro del libro que encajan con esa fecha más tardía, ¿no? En las cartas a las iglesias, por ejemplo. Exactamente. Piensa en Éfeso. Ya había pasado suficiente tiempo como para que esa iglesia hubiera perdido su primer amor, como se le critica. Eso no pasa de un día para otro. Claro, necesita tiempo. O la Odisea. Esa ciudad fue destruida por un terremoto fuerte allá por el año 60. Para la época de Domiciano, no solo se había reconstruido, sino que se había vuelto tan rica y autosuficiente que se jactaba de ello. Ese orgullo espiritual que se menciona en el capítulo 3, pues también requiere tiempo para desarrollarse. Entender ese contexto, el de Domiciano, es vital, me parece. Fundamental. Porque no fue una época fácil para ser cristiano. Para nada. Había persecución. Sí, y cada vez más intensa. Domiciano fue un tirano que llegó a exigir que lo adoraran como Dominus et Deus Noster. Señor y Dios nuestro. Imagínate, para un cristiano que afirma que solo Jesús es Señor, eso era un conflicto de conciencia brutal, insostenible. Claro,
No podían hacerlo. Imposible, sin negar su fe. Y negarse, pues, podía significar el exilio, como le pasó a Juan, o la cárcel, o incluso la muerte. Entonces, es justo ahí, en medio de esa presión, de ese sufrimiento real, que llega esta apocalipsis, esta revelación. Exacto. No es un libro de teología abstracta. Nace de la necesidad de animar, de fortalecer a una iglesia que está bajo ataque. ¿Cuál dirías que es el propósito central entonces? Consolar y fortalecer a esos creyentes perseguidos. Y el tema que lo cruza todo es la soberanía absoluta de Dios y la victoria final, segura, de Cristo y su iglesia sobre todas las fuerzas del mal. Que en ese momento se identificaban mucho con el Imperio Romano opresor, supongo. Claramente, el mensaje es potente. No importa lo oscuro que se vea al presente, no importa lo invencible que parezca el poder que persigue. Dios sigue en control. Exacto, el libro quita el velo para mostrar la realidad última. Dios está en su trono dirigiendo la historia. Y aunque haya sufrimiento, incluso martirio, al final, su pueblo fiel no solo va a sobrevivir, Si no, sino que será más que vencedor a través de Cristo. Es un mensaje de esperanza radical. qué poderoso. Entonces, resumiendo, tenemos una revelación divina, viene de Cristo, se la da al apóstol Juan, Ajá. que está exiliado en Patmos a finales del siglo I bajo la persecución de Domiciano, Correcto. y se escribe para dar esperanza a esa iglesia que sufre, asegurándoles que pase lo que pase, la victoria final es de Dios y del Cordero. Con esa base, entendiendo el por qué y el para quién se escribió, bueno, creo que estamos mucho mejor preparados para, ahora sí, meternos en las visiones, los símbolos, que a veces son desafiantes, ¿no? Definitivamente. Gracias por aclarar estos fundamentos. Nos deja pensando si este libro fue, ante todo, un mensaje de esperanza para gente sufriendo bajo un poder opresor. ¿Cómo cambia eso nuestra manera de leer hoy esas imágenes, a veces tan fuertes? Algo para reflexionar. Sin duda. Es una perspectiva clave. Bendiciones y hasta la próxima.